Alonso terminó 15º en los libres 2, Stroll apenas 13º. Hoy desglosamos la telemetría real y la comparación directa entre los dos pilotos de Aston Martin. Datos oficiales FIA, análisis de temperatura de neumáticos y radios de equipo. ¿Por qué dos coches iguales ofrecieron sensaciones tan distintas y resultados tan similares? El segundo día de acción en Monza dejó un panorama tan sorprendente como preocupante para Aston Martin. Fernando Alonso, que en los libres 1 había conseguido mantenerse en el top 10 con un 9º puesto, cayó hasta la 15ª posición en la segunda sesión. Esa caída no fue casual ni fruto de un mal giro, sino la consecuencia de un coche que, bajo condiciones más reales de carrera, mostró todas sus limitaciones. Mientras tanto, Lance Stroll apenas pudo situarse 2 posiciones por delante, en 13ª plaza, confirmando que el AMR 25 no tenía respuestas para el desafío del templo de la velocidad. El contraste entre ambos pilotos fue mínimo en la tabla, pero enorme en las sensaciones recogidas en pista y en radio. Alonso describió el coche como flotando en la entrada de curva, incapaz de apoyarse en el tren delantero. Esa palabra, flotación, no es anecdótica en Fórmula 1. Significa falta de confianza, correcciones constantes al volante y pérdida de tiempo cada vez que el piloto intenta atacar. Stroll, en cambio, rodó con un estilo más plano, sin arriesgar tanto, pero también sin acercarse a un ritmo competitivo. Así, lo que en cronómetro parece parecido, en realidad habla de dos mundos distintos. Los datos de telemetría confirmaron esta doble realidad. Alonso alcanzó los 349 km/h en recta, cifras comparables a las de los líderes, pero perdió hasta 7 décimas en Ascari y la parabólica frente a Ferrari. Stroll, con 344 km/h de punta, fue más lento en recta y menos estable en curva, lo que lo llevó a perder casi 9 décimas en los mismos sectores. La diferencia fundamental es que Alonso exprimió el coche hasta el límite, pagando con mayor degradación de neumáticos, mientras Stroll se limitó a rodar sin forzar. La degradación de los neumáticos se convirtió en el verdadero talón de Aquiles del viernes. Alonso reportó que los medios aguantaban apenas 5 vueltas en ventana óptima antes de perder tracción. Los blandos, por su parte, se volvían ingobernables tras 4 giros, con temperaturas por encima de 125 grados en el eje trasero. Stroll sufrió el mismo fenómeno, aunque lo gestionó levantando antes en curvas rápidas como la parabólica, lo que lo hizo más lento aún. Ese comportamiento refleja que el coche no solo tiene problemas de aerodinámica, sino también de equilibrio térmico. El box reflejó la misma asimetría. En el lado de Alonso, la radio era un torrente de información, ajustes de diferencial, reparto de frenada, mapas de motor, todo buscando rescatar unas décimas en cada vuelta. En el lado de Stroll, el silencio era casi absoluto, con comentarios superficiales sobre sobrecalentamiento, pero sin propuestas técnicas de valor. Esa diferencia de actitud no solo afecta a la sesión, también a la evolución del coche, porque el equipo recibe información útil de un solo piloto. El resultado final fue un viernes que dejó a Aston Martin en evidencia. El AMR 25 se mostró veloz en recta, pero inestable en curva, incapaz de mantener los neumáticos vivos y sin la capacidad de dar confianza a ambos pilotos por igual. Alonso cayó al 15º puesto luchando contra la física y Stroll se quedó en 13º sin respuestas convincentes. La telemetría, fría y objetiva, confirmó lo que la pista ya había dejado claro. Aston Martin está atrapado en un coche desequilibrado y, por ahora, sin salida en Monza. El primer dato que llamó la atención fue la caída en la clasificación de Alonso. De 9º en los libres 1 a 15º en los libres 2, una bajada de 6 posiciones que no refleja únicamente el progreso de los rivales, sino la incapacidad del AMR 25 de adaptarse a un asfalto más caliente y a condiciones más representativas de carrera. Ese desplome se convirtió en la señal inequívoca de que el monoplaza tiene una ventana operativa demasiado estrecha y no puede mantener consistencia cuando el circuito evoluciona. La telemetría confirmó que, en velocidad punta, Aston Martin no estaba en desventaja. Alonso alcanzó los 349 km/h en recta, un registro cercano al de Ferrari y McLaren. Sin embargo, esa aparente igualdad desaparecía al analizar los sectores de curva media. En Ascari, Alonso cedió 7 décimas respecto a Leclerc y en la parabólica perdió tracción de forma evidente, lo que le impidió sostener el ritmo. El coche era rápido en línea recta, pero un lastre en cualquier parte donde se necesitara apoyo aerodinámico.
Stroll mostró una fotografía similar, aunque aún más cruda. Con una punta de 344 km por hora, se quedó corto en recta y tampoco pudo compensar en curva. En la telemetría, su pérdida era más amplia, hasta 9 décimas en Ascari frente a los Ferrari. El canadiense rodaba más lento y más conservador, levantando antes en las curvas rápidas para mantener el coche bajo control. Esa diferencia de estilo lo mantenía algo más estable en las tandas largas, pero sin el potencial de acercarse a los tiempos competitivos. El desgaste de neumáticos fue otro dato alarmante. Con los medios, Alonso apenas pudo sostener 5 vueltas antes de que la tracción trasera desapareciera. Con los blandos, el rendimiento cayó en la cuarta vuelta, cuando la temperatura en el eje trasero superó los 125 grados. Stroll sufrió el mismo patrón, aunque gestionó levantando antes, lo que redujo la velocidad pero no evitó la degradación. Ambos pilotos estaban atrapados en la misma limitación estructural, un coche que destroza gomas en condiciones de carrera. El dato más revelador fue la diferencia de estilo de pilotaje reflejada en la telemetría. Alonso exprimió cada sector, buscando arañar décimas incluso a costa de castigar neumáticos. Stroll, en cambio, optó por rodar más plano, sin correcciones bruscas, pero con menor velocidad. El resultado fue que, aunque terminaron separados por solo 2 posiciones, la forma de llegar a ese resultado era radicalmente distinta. Alonso sacando petróleo de un coche que no respondía y Stroll simplemente acompañando. En resumen, los datos crudos dejaron claro que el problema no era la velocidad punta, sino el equilibrio global del coche. Aston Martin tiene un monoplaza rápido en recta, pero inestable en curva, incapaz de mantener las gomas en rango y sin margen de maniobra para ajustar sin comprometer otras áreas. El 15º puesto de Alonso y el 13º de Stroll fueron la consecuencia lógica de una telemetría que mostró con crudeza un coche desequilibrado y 2 pilotos atrapados en un mismo dilema, aunque con actitudes muy distintas para afrontarlo. El AMR 25 llegó a Monza con una configuración específica de baja carga pensada para reducir drag y ganar velocidad punta, pero lo que en teoría debía ser una ventaja se convirtió en una trampa. El coche alcanzó cifras competitivas en las rectas, pero perdió apoyo en el tren delantero y trasero, lo que generó un comportamiento inestable en todas las curvas rápidas. En un trazado donde más del 60% de la vuelta se hace a fondo, esa pérdida de equilibrio fue mortal. Fernando Alonso lo notó de inmediato y lo comunicó en radio con precisión quirúrgica. Habló de flotación en la segunda chicane, un término que en Fórmula 1 es sinónimo de falta de carga aerodinámica suficiente en el eje delantero. Ese síntoma significa que el coche no se agarra al asfalto en la entrada de curva, lo que obliga al piloto a corregir constantemente, comprometiendo la trazada y generando sobreesfuerzo en los neumáticos. Lo peor es que esas correcciones no solo hacen perder tiempo, también aceleran la degradación térmica. Los ingenieros trataron de aplicar soluciones rápidas. Endurecieron el diferencial para estabilizar la entrega de potencia, movieron el reparto de frenada hacia adelante para darle más seguridad en la entrada y ajustaron los mapas de tracción para suavizar la salida de curva. Los efectos fueron mínimos, apenas unas décimas en sectores concretos, pero no resolvieron el déficit estructural. El problema era más profundo, nacido del propio diseño aerodinámico del coche, que prioriza circuitos de alta carga como Hungría o Singapur. Stroll, en paralelo, rodaba con el mismo coche, pero con un estilo mucho menos exigente. No atacaba tanto las curvas, levantaba antes en la parabólica y evitaba correcciones bruscas en Ascari. Ese enfoque le permitió completar tandas algo más estables, pero con un tiempo por vuelta claramente inferior al de Alonso. La telemetría reflejaba 2 filosofías distintas. Alonso tratando de exprimir el coche para empujar sus límites, Stroll aceptando sus carencias y rodando más conservador. La comparación con Ferrari y McLaren fue dolorosa. Mientras los italianos y los de Woking encontraban un equilibrio perfecto entre recta y curva, Aston Martin estaba atrapado en un callejón sin salida. Si buscaban más carga, perdían aún más velocidad punta. Si liberaban el coche, se volvía inconducible en las secciones rápidas. El contraste era visible en cada paso por Ascari. Los rivales entraban con aplomo, Aston Martin flotaba y corregía. Esa diferencia se tradujo en hasta 7 décimas perdidas en un solo sector. La consecuencia estratégica es evidente. Aston Martin no tiene armas técnicas para luchar en igualdad de condiciones en Monza. La única decisión real que les queda es elegir entre un plan conservador que los mantenga fuera de los puntos
o una estrategia radical como coordinar rebufos para Alonso en clasificación. Pero lo que quedó claro en la segunda sesión es que el AMR25, en su configuración actual, no puede competir de tú a tú en Italia. Y la telemetría, más que los tiempos, fue la que dejó al descubierto esta dura realidad. El punto de ruptura del viernes llegó con la degradación de neumáticos. Alonso, tras apenas 5 vueltas con el compuesto medio, reportó que el coche había perdido toda tracción trasera. La telemetría confirmó que las temperaturas en el eje trasero habían superado los 125 grados, una cifra inasumible en un circuito que exige potencia y estabilidad a la salida de cada curva. Esa situación convirtió cada aceleración en una lotería, con el riesgo de perder el coche en cualquier instante. En los blandos, el drama fue aún mayor. El compuesto más rápido de Pirelli se desmoronó tras 4 giros. La pérdida de rendimiento fue tan brusca que Alonso se vio obligado a levantar antes en la parabólica para evitar perder el control. Lo que debía ser el neumático de referencia para clasificación se transformó en un enemigo implacable que devoraba la vuelta buena en cuestión de minutos. Para un equipo que necesita milagros para entrar en Q3, esta limitación es devastadora. La radio del asturiano reflejó la crudeza de la situación. «El coche flota, no tengo confianza», repetía mientras trataba de mantenerlo dentro de los límites de la pista. Sus mensajes no eran quejas, sino diagnósticos claros de un problema estructural. La frustración se notaba en cada palabra, no por resignación, sino por saber que, por mucho que lo intentara, la física estaba en su contra. Ese tono de desesperación controlada es el que transforma un viernes cualquiera en un episodio dramático. Stroll vivió el mismo calvario, aunque de otra manera. Rodó 2 posiciones por delante, en 13º, pero sin ritmo competitivo. Para compensar la falta de tracción, levantaba antes en la entrada de curva y rodaba con un estilo más plano. Eso le permitió mantener el coche bajo control, pero a costa de ser mucho más lento en sectores clave como Ascari. Su gestión redujo el desgaste extremo, pero confirmó la falta de velocidad necesaria para pelear siquiera por entrar en el top 10. El box de Aston Martin se convirtió en un reflejo de esta dualidad. En el lado de Alonso, ingenieros revisaban datos, buscaban soluciones rápidas y aplicaban ajustes que apenas servían para maquillar la realidad. En el lado de Stroll, el ambiente era más rutinario, como si la prioridad no fuera encontrar décimas, sino simplemente completar tandas sin incidentes. La diferencia de implicación no solo era evidente, también dolorosa. Un equipo dividido entre el empuje de un campeón y la pasividad de un segundo piloto. El escándalo estalló porque lo que debía ser un viernes de preparación quedó convertido en una radiografía cruel. Alonso, atrapado en un coche que destroza gomas y flota en curva, se hundía al 15º puesto. Stroll, lejos de dar un paso al frente, se limitaba a sobrevivir. Y la telemetría, fría e implacable, lo dejó claro. Aston Martin no tiene un coche competitivo en Monza y depende de Alonso para maquillar una crisis técnica que ya es inocultable. La primera voz que marcó la sesión fue la de Fernando Alonso. Desde el inicio de la tanda con neumáticos medios, lanzó un mensaje directo a su ingeniero: «El coche flota en cada entrada, no puedo confiar en el tren delantero». Esa frase fue repetida varias veces durante la sesión, y cada vez acompañada de detalles técnicos que describían con precisión dónde y cómo se manifestaba el problema. Ascari, parabólica y la segunda variante eran los puntos críticos. No era un piloto quejándose, era un bicampeón radiografiando en tiempo real la enfermedad de su coche. El ingeniero de Alonso trató de responder con soluciones inmediatas: cambios en el diferencial, variaciones en el reparto de frenada y ajustes en los mapas de motor para suavizar la entrega de potencia. Sin embargo, las respuestas llegaban con un tono de resignación: prueba este cambio, pero no esperes una gran diferencia. Era la confirmación implícita de que la raíz del problema no podía solucionarse desde el muro. La radio se convirtió en un diálogo de compromiso, donde el piloto exigía y el equipo solo podía ofrecer parches. Mientras tanto, la radio de Stroll era un mundo aparte. Sus intervenciones fueron mucho más superficiales. Comentó el sobrecalentamiento de los neumáticos y cierta falta de estabilidad en la salida de la parabólica, pero nunca entró en el nivel de detalle que Alonso aportaba. No mencionó flotación, ni precisó sectores críticos, ni pidió cambios específicos en setup. Esa falta de feedback profundo limitaba a los ingenieros,
que dependían casi exclusivamente del asturiano para entender cómo evolucionaba el coche. Dentro del box, esa diferencia se notaba en la intensidad de cada lado. En el de Alonso, los técnicos analizaban datos frenéticamente, comparando trazadas y estudiando telemetría con la esperanza de rescatar alguna décima. En el de Stroll, el ritmo de trabajo era más calmado, con menos comunicación constante y una atmósfera que parecía aceptar el resultado como inevitable. Ese contraste alimentaba la percepción de que el equipo estaba dividido entre el empuje incansable de un líder y la falta de iniciativa de su compañero. Tras bajarse del coche, Alonso habló con la prensa y fue, como siempre, directo. Dijo que sabían que Monza iba a ser complicado, pero admitió que la degradación había sido peor de lo esperado y que el coche no le daba confianza en las entradas de curva. No buscó excusas, tampoco dulcificó el análisis. Fue un diagnóstico frío de la realidad. Su discurso transmitió tanto frustración como firmeza, la de un piloto que exige más de su equipo aunque sepa que no tiene armas suficientes. Stroll, en contraste, evitó declaraciones técnicas de peso. Se limitó a reconocer que había sido una sesión difícil y que esperaba mejorar en clasificación. Esa ausencia de detalle reforzó la narrativa de que, mientras Alonso cargaba con el peso del análisis y de la exigencia, Stroll pasaba casi desapercibido. La comparación no solo quedó marcada en la pista, también en la comunicación pública. Y el resultado fue claro. Aston Martin tiene un piloto que lidera y otro que simplemente ocupa asiento. Más allá de la clasificación, el verdadero problema será la gestión de neumáticos. La telemetría de los libres 2 dejó claro que ni los medios ni los blandos soportan más de 5 vueltas en ventana óptima. Eso significa que cualquier estrategia a una parada es inviable y que Aston Martin necesitará, como mínimo, 2 detenciones. En un circuito donde el tiempo perdido en boxes ronda los 22 segundos, esta limitación los coloca en seria desventaja estratégica. Incluso con un ritmo decente, la carrera puede convertirse en un vía crucis de paradas obligadas. El mayor peligro no viene de Ferrari ni McLaren, cuya superioridad era esperada, sino de equipos de la zona media como Williams o Alpine. Albon y Gasly mostraron consistencia en tandas largas, con coches menos sofisticados pero más equilibrados. Si Aston Martin termina detrás de ellos, no solo perderá puntos valiosos en constructores, también quedará en evidencia ante el paddock como un proyecto que retrocede en lugar de avanzar. El daño moral de ver a rivales con menos presupuesto superarlos sería incluso mayor que el deportivo. El viernes en Monza fue una radiografía brutal. Alonso cayó al 15º puesto y Stroll solo pudo ser 13º. La tabla mostró lo que la pista ya había gritado. El AMR 25 no funciona en este trazado. La telemetría lo dejó claro. La velocidad punta estaba ahí, cercana a los líderes, pero el coche se deshacía en curva media, flotando en la entrada de chicanes y perdiendo hasta 7 décimas en Ascari y parabólica. El verdadero enemigo fue la degradación. Ni los medios ni los blandos soportaron más de 5 vueltas en ventana óptima. En un circuito donde cada stint largo es clave, eso condena cualquier estrategia. El contraste interno fue doloroso. Alonso exprimía cada vuelta, diagnosticaba por radio y pedía soluciones. Stroll rodaba sin arriesgar, sin ofrecer el feedback que necesitaba el equipo para reaccionar. El resultado fue un box dividido, un piloto líder y otro desaparecido, con un coche que no ofrece armas reales para competir. La sensación de fractura dentro del equipo quedó expuesta ante todo el paddock. En definitiva, Monza no mostró solo tiempos lentos, mostró la verdad incómoda. Aston Martin está atrapado en un coche desequilibrado y depende exclusivamente del talento de Alonso para maquillar una crisis cada vez más evidente.